Hola, buenas noches. Mi nombre es Adrián Félix y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las características de la educación en México durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Bien, desde 1936 al inicio de la etapa cardenista se había llevado a cabo una reforma educativa de gran trascendencia y que había causado una gran polémica. De alguna manera había dividido las opiniones, puesto que esta reforma añadía la palabra socialista a la educación, al artículo tercero, por lo que generó pues una gran polémica que se estuvo desarrollando durante todo el sexenio cardenista y que también vino como de alguna manera dividiendo y polarizando los grupos, ¿no? A favor y en contra. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas termina su sexenio, entra el presidente Manuel Ávila Camacho, y a partir de que llega el presidente Manuel Ávila Camacho empieza un proceso de desplazamiento de estos conceptos cardenistas. Empieza incluso legalmente el proceso de desmantelamiento del proyecto educativo cardenista. ¿En qué sentido? Cuando entra el secretario de Educación, Octavio Béjar Vázquez, de una tendencia de derecha radical, de una tendencia totalmente conservadora, empieza un proceso de ataque sistemático a todo aquello que tenga un poco de socialista, ¿no? Un poco del antiguo régimen cardenista, además de que pues basa su proyecto educativo en un modelo que él denomina la escuela del amor, que consiste en combatir el odio, buscar la unificación de los mexicanos a partir de un nacionalismo también naciente, digámoslo, y totalmente mexicano, de alguna manera haciendo una crítica a los modelos socialistas cardenistas que venían de Europa, ¿no? Eh, También esta nueva política educativa trata de poner a la institución de la familia como un elemento pues formador, el principal elemento formador, digámoslo así, ¿no? Empezó un proceso, como lo mencionábamos, de desplazamiento de todo lo socialista. Hubo expulsiones de maestros, de funcionarios, pues totalmente arbitrarias, no solamente por el hecho de que participaban en movimientos socialistas o comunistas. Se suprimió la escuela mixta también bajo argumentos pues de que eran perversiones, ¿no? Que estudiaran niños y niñas juntas. De alguna manera pues esto constituyó un retroceso en este sentido, ¿no? Eh, Hubo escuelas que se cerraron por completo y se volvieron a abrir con nuevos maestros totalmente pues adictos a la nueva tendencia educativa, ¿no? Pues bien, de esta manera es como empieza este nuevo proyecto educativo ya tendiente a la derecha, tendiente un poco a las nuevas políticas que se estaban generando a nivel mundial, en donde la educación estaba pasando de ser rural a ser urbana, de alguna manera para satisfacer las necesidades de la industria pues naciente, ¿no? En todo el mundo y en México también. Entonces cambia totalmente el sentido de la educación, mientras que la educación socialista con Cárdenas se centraba en la escuela rural, se centraba en una programación y de los contenidos, pues teniendo en cuenta las características de los diferentes contextos, tanto rural como urbano, pues entonces la nueva escuela, con esta nueva tendencia nacionalista, buscó homogenizar la educación, lo que de alguna manera vino, pues, no estuvo bien para las escuelas rurales porque les quitó atención, todo se centró en la escuela urbana, en la escuela pues que de alguna manera se ajustaba a este nuevo sistema educativo de Octavio Béjar, ¿no? Entonces esto hizo que las escuelas fueran haciéndose más diferentes. Las escuelas urbanas se iban hundiendo en un retroceso porque no había una atención ni de infraestructura, ni de formación a los maestros, porque la gran mayoría de los maestros rurales
eran maestros que no tenían una formación docente, ¿no? Mientras que en la escuela urbana, pues se empezaron a dar las escuelas de tiempo completo, escuelas donde la atención estaba al 100% ahí, ¿no? Esta gran diferencia que había entre las escuelas, pues lo único que provocaba era los mismos problemas de siempre, ¿no? Que la pobreza, la gran diferencia social que existía, pues impedía que toda la gente pudiera estudiar, por lo que había un gran número de alfabetas en México, ¿no? Por una gran cantidad. Entonces, lo que ocurre aquí también es que en lo político, Octavio Béjar eh, no sabe conciliar, y estas diferencias políticas entre aquellos maestros que son adictos al antiguo régimen cardenista y los maestros que son adictos, digámoslo, a esta nueva escuela, pues empiezan a radicalizar estas diferencias, estos problemas, y el conflicto magisterial pues es inevitable, ¿no? Lo que provoca pues una crisis entre todo lo que se estaba dando, pues. Esta situación provoca que el presidente Manuel Ávila Camacho convoque a un personaje muy importante que va a entrar aquí en escena. Este personaje va a ser trascendental y va a ser pieza clave para la educación en México. Estamos hablando de un intelectual, de un escritor llamado Jaime Torres Bodet, miembro del grupo de los contemporáneos, por lo que también se hizo apoyar de más miembros de este grupo de contemporáneos, ¿no? De intelectuales eh, que eran de diferentes áreas del conocimiento humano, pues. Entonces digamos que fue algo positivo para la educación mexicana el que llegara Jaime Torres Bodet a la Secretaría de Educación Pública. Empezó un proceso de reconciliación en el magisterio, un proceso profundo que finalmente terminó con la unificación del gremio y la formación en 1943 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este momento pues va a ser muy importante, ¿no? Por la trascendencia de esta institución en el futuro próximo, en el futuro medio y a largo plazo, ¿no? Porque esta institución incluso a la fecha pues es el sindicato más grande de América Latina y uno de los más poderosos, ¿no? Por su cantidad de miembros y por su influencia política que tiene en la política nacional. Muy bien, pues a partir de este momento de 1943 que se crea el Sindicato Nacional, pues este sindicato empieza a ser cooptado por una cúpula muy pequeña, por una minoría, ¿no? Y las actividades que un sindicato pues debería de hacer, como defender a sus miembros, buscar mejores salarios, mejores condiciones, una superación constante, pues la verdad es de que no se ven cumplidas porque los miembros de este sindicato, los líderes, empiezan a negociar para ellos, ¿no? Entonces, desde un primer momento, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación empieza a funcionar, pero en favor, pues, del mismo gobierno. Estamos hablando de un sindicato oficialista y con, pues, críticas de que es un sindicato muy corrupto, ¿no? Que incluso, pues, hay pruebas de que así es. Pues bien, en el periodo de Jaime Torres Bodet se dan muchos cambios importantes en el sistema educativo. Uno de ellos es de que, al estilo de José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet empieza con un proceso de alfabetización profundo, ¿no? En donde se involucra a individuos en lo particular, a colectivos, a municipios, a estados, se dan incentivos para que la gente aprenda a leer, para que la gente enseñe a leer, ¿no? Hay un gran impulso, pues, al menos en un primer momento de este, im- eh, de este proceso de alfabetización en el que mete Jaime Torres Bodet a todo el sistema educativo. Es un proceso pues que da resultados, digamos, importantes, pero parciales, ¿no? Porque en lo que va avanzando el tiempo, pues va perdiendo impulso este proceso y de alguna manera, pues las expectativas, como siempre, son más altas que la realidad y los resultados, ¿no? En este contexto, estamos hablando de que, pues entran
otros presidentes, entra Miguel Alemán, después entra Ruiz Cortines, y la política pues educativa sigue en el mismo sentido, ¿no? De fortalecer este discurso de la unificación nacionalista, de cero conflictos, de respeto a la ley, de formar ciudadanos que sepan de sus derechos, pero también de sus obligaciones, una educación que fortalece más los valores individualistas que los colectivos, y de alguna manera también centrados en la escuela urbana, abandonando pues de alguna manera las escuelas rurales, haciendo que cada vez el abismo de diferencias entre unas y otras vaya creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Al igual que los maestros rurales, casi todos ellos sin preparación especial de educación, y los maestros expertos en las escuelas primarias y particularmente en las colonias pues de clase media a clase alta, ¿no? Pues bien, entonces en este periodo del presidente Miguel Alemán y del presidente Adolfo Ruiz Cortines, hay un momento muy importante que se le da de impulso a la educación superior. En este momento es cuando surge también el, es cuando se crea la ciudad universitaria, ¿no? Como un lugar donde se va a llevar a cabo ahí donde se va a poner pues la UNAM. Y este momento pues es muy importante porque pues empieza a generarse ese espacio como un espacio cultural, educativo 100%, donde se empiezan a concentrar pues las personas del conocimiento, del saber, de la educación superior. Entonces es en este momento de estos dos sexenios de estos presidentes que se le da este impulso a la educación, pero con esta misma tendencia a centralizar la educación, centralizar cada vez más la educación, que todavía para ese tiempo se encontraba alguna parte, algún porcentaje en manos de municipios, algún porcentaje en manos de estados también. También en este momento pues es importante este proceso que les comentaba al principio, que es cuando se empieza a generar un nuevo proceso de conciliación entre el gobierno y la Iglesia Católica. El gobierno empieza a hacer de la Iglesia Católica pues una aliada, no una institución aliada, y en vez de pelear pues empiezan a generar proyectos juntos. Finalmente todo este periodo lleva a que en 1946, ya al fin del sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, pues se dé una reforma educativa totalmente contraria pues a lo que planteaba la reforma cardenista, ¿no? Se elimina pues ahora sí totalmente la palabra de socialista, y pues empieza ya otro periodo pues importante para la educación en México, ¿no? Bien, en este mismo sentido vamos a entender que pues el personaje del que hablábamos, de Jaime Torres Bodet, pues va a ser muy importante porque también gracias a él es que se va a generar el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que tenía como objetivo a todos los maestros que no contaban con una educación formal de educación, pues que ahí se capacitaran pues de una manera digamos lo más o menos fácil, ¿no? Que era a partir de cursos, a partir de pues educación a distancia, y pues esto genera que muchos de los maestros que no tenían esa formación educativa pues ahora ya la tengan, ¿no? Por eso es de que el personaje Torres Bodet pues es importante. En 1958, a la llegada del presidente Adolfo López Mateos, pues van a venir cambios importantes en el proyecto educativo, ¿no? En las políticas educativas. Tenemos que decir que el presidente López Mateos se enfrentaba a un problema generado, digámoslo, por la explosión demográfica que se dio durante los últimos años, ¿no? Casi desde el 1940 a la fecha, que es cuando él llega al poder en el 58, pues la población casi se había duplicado, lo que de alguna manera pues había generado también el doble de problemas. Y si hablamos del ámbito educativo,
pues no se diga, ¿no? Porque el número de analfabetas pues obviamente había crecido tanto en calidad como en cantidad. Y entonces el problema educativo era grave, por lo que el presidente Manuel Ávila Camacho nuevamente llamó a Jaime Torres Bodet para que lo apoyara en en el proyecto educativo, ¿no? de su sexenio. Esto provocó pues cambios también importantes, actividades importantes, como por ejemplo la creación del plan de 11 años de Jaime Torres Bodet por un lado, y por otro lado pues hubo algo muy importante porque se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Esto es algo sin precedentes, pues. Bueno, por un lado, el plan de 11 años de Torres Bodet consistía en una formación de docentes a marchas forzadas, ¿no? De capacitación docente a partir del Instituto Federal de Capacitación Docente, y también de que no solamente se capacitaran los que ya estaban, sino que fueran muchos más docentes los que se fueran formando anualmente, ¿no? Porque no eran suficientes. Pues también se construyeron miles de aulas para darle cabida cada vez más a la población que iba en aumento, y pues esto tuvo, como siempre, pues éxitos parciales, ¿no? Fue muy importante pues este paso que se dio para la creación de la Comisión Nacional de Textos de Libro Gratuito. En este primer momento, dirigida por un personaje también muy importante, que es Martín Luis Guzmán, ¿no? Un personaje histórico porque participó en la Revolución Mexicana y además es un personaje súper importante porque escribió novela histórica. Bueno, este personaje dirigió la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, y pues esto también generó un conflicto, pues aunque no lo crean, los libros gratis generaron un conflicto, ¿no? Porque muchos grupos conservadores empezaron a difundir la idea de que este era un plan del gobierno para controlar pues las mentes, ¿no? Un plan pues conspirador y todo esto, ¿no? Bueno, entonces hubo muchas manifestaciones, particularmente de organizaciones de la derecha como la misma Iglesia Católica y como la Asociación Nacional de Padres de Familia, un grupo de abogados católicos al 100% de derecha, y pues empezaron a atacar esta idea de los libros de texto gratuito, por lo que el presidente López Mateos en algún momento tuvo que, digamos, recular un poco, y pues dijo que no eran obligatorios, ¿no? Sino que pues era un libro gratuito para las personas que no pudieran acceder a los textos con un precio, pero que los maestros podían echar mano de cualquier libro que quisieran, ¿no? Y pues estamos diciendo que para este momento la conciliación entre la iglesia y el poder, la iglesia y la presidencia, pues había llevado a que hubiera, digamos, dos sistemas educativos. Por un lado estaba el sistema educativo pues nacional y oficial, y por otro lado estaba un sistema de educación religiosa particular que, aunque fuera de la ley, pues era tolerado por la presidencia, por el gobierno. Entonces estos cambios que impulsa Jaime Torres Bodet en su segundo momento al frente de la SEP, pues como comentábamos, son muy importantes, marcan de alguna manera como el camino que va a tomar el proceso educativo mexicano, y pues de alguna manera moderniza, ¿no? Digámoslo así, porque pues le da orden a la secretaría. Les digo, pues empiezan cosas importantes a partir de el reparto de libros de texto gratuitos. Pues bien, en este sentido tenemos que decir que es en este momento también, en la década de los 50, más o menos del 53, es cuando surge un movimiento disidente al CENTE, ¿no? Un movimiento perteneciente al magisterio, pero que no iba de acuerdo con las políticas oficialistas del CENTE. Entonces surge con gran fuerza en la Ciudad de México, particularmente en la sección novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues se eligió a un líder muy importante de la disidencia de nombre Otón Salazar,
el profe Otón Salazar pues fue uno de los primeros disidentes del sindicato que impulsaron mucho la disidencia al interior del CENTE, lo que después generaría corrientes súper importantes y poderosas como la misma CENTE, ¿no? La coordinadora. Entonces, el movimiento magisterial pues es reprimido violentamente por el gobierno, pero pues es uno de los antecedentes de la creación de la misma Comisión Nacional de Texto de Libro Gratuito, ¿no? Porque era uno de los argumentos, uno de los principios que reivindicaba este movimiento magisterial, que realmente se diera la educación gratuita y un primer paso era la repartición de libros gratuitos, ¿no? Entonces vemos eh, pues que surgen nuevos actores políticos al interior del sector educativo pues muy importantes, ¿no? Como es este caso los actores políticos de la disidencia magisterial. Pues bien, este proyecto educativo de impulso que venía tomando el sector educativo con el presidente López Mateos y con el secretario Torres Bodet, pues en la década de los 60, cuando entra ya como presidente Díaz Ordaz, pues se detiene abruptamente, pues es en este periodo cuando se dan pues cambios súper importantes, radicales, trascendentales, que marcan y que dejan huella en la historia de México y en la historia del mundo. Estamos hablando que en ese momento, en el año del 68 particularmente, eh, ya se había hecho un estudio que había mandado a hacer pues el presidente Díaz Ordaz sobre la situación educativa, las reformas que se requerían, y el secretario de Díaz Ordaz era Agustín Yáñez. Sin embargo, este informe no estaría listo sino hasta el 68, ¿no? Que era cuando se dio el gran problema. Entonces podemos decir que no se llevó a cabo ningún cambio educativo sustancial durante el sexenio de Díaz Ordaz hasta antes del 68. Pues bien, el 68 estuvo marcado por movilizaciones estudiantiles juveniles en todo el mundo se dio esta primavera juvenil, como también fue conocido este año, porque varios jóvenes estudiantes de muchos países empezaron a manifestarse, empezaron a exigir mejores condiciones educativas, mejores oportunidades para los jóvenes, en contra de sistemas represivos, contra sistemas autoritarios. Y pues México no fue la excepción. México participó en este movimiento mundial pues de una manera pues activa totalmente. En México en el 68, a partir digamos lo de la segunda mitad del año 68 empezó de manera pues muy radical las movilizaciones en la Ciudad de México primero y después permearon pues a las provincias, ¿no? A la provincia. Y entonces esta situación pues estaba tenso el ambiente político en México, porque además ese mismo año estaban por llevarse a cabo las Olimpiadas aquí en el país también. O sea que era un polvorín, porque el presidente de una tendencia pues muy dictatorial, radical, ¿no? Y los estudiantes con una tendencia que se venía repitiendo en todo el mundo de pues contestataria, de rebeldía, y además con unos Juegos Olímpicos, con todo lo que esto significa, pues a puerta, era pues algo que por un lado los manifestantes estudiantes querían aprovechar esta ventana que significa pues la cobertura de los Juegos Olímpicos y los preparativos pues para difundir sus políticas de descontento hacia los regímenes autoritarios, dictatoriales, que no apoyan a la educación, y pues el gobierno que pretendía pues que no se diera cuenta nadie de esto, ¿no? Entonces las manifestaciones fueron en aumento, puesto que se fue violando la autonomía de las universidades, del Politécnico, y a diferencia de lo que pudiera haber ocurrido antes o después, de que los rectores pues se ponen del lado del mismo gobierno. En esta ocasión, el rector Barros Sierra
pues fue pieza clave porque él se puso del lado totalmente de los estudiantes, convocó a una marcha en donde no solamente participó la UNAM, sino también el Poli, y pues esto fue como una bola de nieve. Ya para, digamos, septiembre, los últimos de septiembre, los enfrentamientos del ejército contra grupos de estudiantes pues iban en aumento, las represiones, las desapariciones de jóvenes activistas, ¿no? Y todo esto culminó el 2 de octubre de 1968 con la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, donde a la víspera de una reunión, de una manifestación estudiantil, pues grupos paramilitares apoyados, ahora se sabe también por el ejército, pues llevaron a cabo una matanza que dejó varios estudiantes, incluso todavía a la fecha se desconoce el dato correcto, ¿no? Esto, a pesar de que quiso ser de alguna manera ocultado o minimizado por el gobierno, pues trasciende tarde que temprano y esto de alguna manera modificó al México. Podemos hablar de México antes y México después del 68. La verdad es de que pues esta situación que ocurrió el 2 de octubre de 1968 pues bajo la consigna de 2 de octubre no se olvida, fue cada vez pues más importante porque los gobiernos posteriores, empezando por el de Luis Echeverría incluso en el 70, aunque se decía y aunque se acusaba, y ahora se sabe incluso que Luis Echeverría fue uno de los principales partícipes en la matanza del 78, pues durante en el sector educativo con con su secretario de Educación, Víctor Bravo, empezó un proceso, digámoslo, tendiente al progreso educativo, que de alguna manera pues empezó con reformas educativas importantes. También pues sabemos por presiones de lo que estábamos comentando, ¿no? ¿En qué consistían todos estos cambios progresivos que decimos? Pues se le dio orden a la Secretaría, se dividió a la Secretaría en 4 subsecretarías, pues se empezó con el proceso de descentralización de la educación para que nuevamente fueran los estados quienes administraran tanto el gasto educativo como algunas políticas educativas. Entonces, en 1973 se creaba toda una nueva ley de educación, a partir de la cual se pone en contexto el gran problema que es el retroceso que hay en la educación por la falta de maestros, por el gran porcentaje de analfabetas y pues empieza a dar impulso a lo que es a la educación a distancia, lo que es a la revalidación de estudios y se plantea la educación como una herramienta con dos objetivos. Por un lado, incidir en la transformación económica para bien del país y por el otro lado promover un orden justo. Y a partir de estos principios, pues se empieza a ver a la educación desde un punto de vista más científico, más técnico. Se mandaron revisar los textos del libro los libros de texto gratuito por instituciones muy importantes como es el Sinvestaf y como es el colegio, como es el Colmex. Entonces se le empieza a dar un corte más científico, más técnico a lo que es la educación durante el periodo de Víctor Bravo. También se toma en cuenta lo que es la educación indígena y se mandan misiones para que se hagan cargo de la educación indígena tan olvidada que había. Como todo, pues estos cambios tienen éxitos parciales, más que nada, pues en el ámbito de los números, ¿no? Porque si bien es cierto que la cantidad de gente va en aumento y de estudiantes por la explosión demográfica, también es cierto que se van, durante todo este periodo, pues se van construyendo nuevas escuelas que den abasto, ¿no? Tanto a lo rural como a lo urbano, pero pues nunca como como se debiera, pues, ¿no? Porque el número de analfabetas
era todavía muy alto para ese momento. Bien, pues entonces entramos en el proceso de López Portillo y podemos decir que es a partir de este momento cuando se empieza a dar como un proceso de impulso también a lo que es la educación superior, a la educación científica, a la educación tecnológica, ¿no? Es en este momento, en el periodo de López Portillo, cuando se crea el INEA, se crea la UPN, se crea el CONALEP, y pues esto va a ser importante para la educación media y la educación media superior, aunque es también el último de los sexenios, digámoslo, cuando hay números negros, cuando hay un gasto excesivo, digámoslo, ¿no? Para todas las áreas, incluyendo la área educativa. Porque cuando termina el periodo de López Portillo y que empieza el periodo de Miguel de la Madrid, pues los objetivos en educación no se cumplen, simple y sencillamente por la crisis económica que venía que vino con todo a pegarle a la economía nacional y pues se dio una devaluación tremenda que simplemente pues se tuvo que recortar el gasto educativo, el gasto cultural y pues hubo un retroceso, digámoslo así, no hubo ningún tipo de avance durante este periodo. Y estamos hablando que también el país iba a entrar en una crisis política súper importante, súper trascendente, porque en el 88 el triunfo de Carlos Salinas de Gortari estuvo súper cuestionado, ¿no? Estuvo calificado por un gran porcentaje de la población pues como un fraude. Y con esta situación dentro de este contexto, pues el presidente Carlos Salinas de Gortari empieza un proceso pues también de modificación de la educación, también para ir de alguna manera promoviendo la educación al servicio de la empresa, de este nuevo orden neoliberal, ¿no? De las empresas transnacionales. Entonces también es durante este proceso que Salinas también crea el Conaculta. Sin embargo, va a haber un momento súper importante en este sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Bueno, ya sabemos que en el ámbito educativo, político, social hubo cambios trascendentales porque la gran mayoría de las empresas paraestatales se rematan a particulares, lo que de alguna manera se va a ver reflejado en la economía a la baja para la nación, un golpe económico mortal, digámoslo, para México, ¿no? Pero en la educación también pues se da un proceso muy importante, porque es en este momento cuando Carlos Salinas de Gortari aprovecha el descontento de una parte del magisterio hacia el líder sindical Jongitud Barrios e impulsa a el Baester Gordillo. El Baester Gordillo pues es impulsada por Carlos Salinas de Gortari para ser la nueva líder